Raimundo Cruz, entrevista a... Raimundo Cruz le saluda. 50 ciudades del país enlazan en este momento. Lo que usted nos vaya a decir en este instante lo vamos a poder escuchar y ver más tarde noche en todo el país y en el mundo entero, prácticamente en nuestro portal www.enterados.com.mx. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, mucho gusto, a sus órdenes. Oiga, 98 años de la Constitución, usted es un especialista y yo le pregunto al hombre, al profundo conocedor de este tema, ¿la Constitución que tiene nuestro país es vigente para los tiempos actuales? Bueno, con todas las reformas que se le han hecho, 500 y tantas, no, porque es una ensalada de reformas. Desde este punto de vista no puede ser vigente. Le falta unidad, le falta coherencia, está plegada de parches, así no sirve una Constitución. Contestando de manera directa pues a su pregunta. Lo que pasa es que yo soy partidario, pues, si cabe el término, de que no se elabore una nueva Constitución, sino se limpie de tanta reforma, incluso muchas contradicen el espíritu original de la Constitución del 17, que se limpie la Carta Magna y se le devuelva su aliento primigenio, ¿verdad? Yo soy partidario de esto. Se dirá, bueno, es que del 17 a la fecha han pasado muchísimos años. Eso no importa porque los principios vertebrales de la Constitución siguen siendo vigentes y lo pueden ser durante muchísimos años, como sucede en otros países. Por ejemplo, la norteamericana, que tiene muy pocas enmiendas en comparación con la nuestra. Esa es mi posición. Ahora yo le pregunto, estamos prácticamente a 2 años de tener, pues ahora sí que sí cumplir la Constitución. En aquellos tiempos la Constitución, por ponerle un dato nada más, cuando se hizo la Constitución, la mayoría de la gente era analfabeta. Hoy la minoría es la que pues no es analfabeta. Ese podría ser un ejemplo de muchos casos más. Por eso le decía, desde su punto de vista, ¿hay artículos en particular que usted siente que habría que modificar o actualizar por los tiempos que estamos viviendo? Actualizar sí, ¿qué le diré? Pero sin que pierdan su aliento primigenio, su aliento original. Por ejemplo, aliento original, somos un país con 3 poderes, división de poderes, bueno, teóricamente hablando, ¿no? Partiendo de la base del cuerpo constitucional. Sí. Con 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, deben armonizar entre sí de acuerdo con la doctrina clásica, etcétera. Eso no ha cambiado. No hemos elegido un país con un sistema diferente. Somos un país presidencialista, de acuerdo, no tenemos un monarca, por decir casi una barbaridad, sino tenemos un presidente, etcétera, pero esto se puede remozar sin perder el aliento original, o sea, que no tenga el presidente, por ejemplo, tantas facultades como ha tenido tradicionalmente, que haya otras figuras. Se ha hablado de una especie de primer ministro, así es, que es una especie de freno, de contrapeso del poder enorme del Ejecutivo. Esas cosas sí se podrían actualizar, pues en los términos de la dinámica histórica y de lo que usted tan acertadamente dice, del tiempo que ha transcurrido, pero sin afectar la esencia, que es lo que en muchos casos se ha hecho. Por ejemplo, yo soy partidario, o habrá quienes no, de la enseñanza laica, y esto se ha modificado. El tercero ha sido modificado varias veces y ya ha perdido su aliento original, y entonces es lo que a mí me parece criticable, desde mi punto de vista. Pero yo propondría que el laicismo, tal y como fue concebido, se conserve, lo cual no impide que haya, ¿qué le diría a usted?, relaciones, si cabe el término, a lo mejor no es el más adecuado, diplomáticas, cordiales, entre la Iglesia y el Estado, pero sin que haya intervenciones de la Iglesia o de las iglesias, por ejemplo, en la política educativa del Estado, ¿no? Eso es lo que yo criticaría, y me parece que sí se puede actualizar, pero sin afectar la idea básica, que además, bueno, pues forma parte de una enorme tradición histórica, y hasta donde podemos constatar, pues de la voluntad del pueblo, ¿no?, que es libre y soberano, y que no ha cambiado estos principios rectores.
Ahora, otra pregunta también que me hacían precisamente el fin de semana. Las reformas constitucionales que se han hecho con este gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno del PRI, ¿han sido para bien de la Constitución o han afectado la Constitución, doctor Raúl Carranca Rivas? Sí, gracias. Mire usted, yo pienso, hablar de todas sería cansado para nuestro auditorio, pero si me permite tomo un ejemplo que puede a mi juicio ser muy ilustrativo. Tomo por ejemplo el artículo 27, que se reformó, no permitía en el texto original concesiones ni contratos en materia petrolera, energética, etcétera. Y se ha reformado y hoy sí se permiten concesiones y contratos. Se afectó desde mi punto de vista el espíritu del artículo, que obedecía y obedece y ha obedecido durante muchos años a una política no solo de Estado, sino si cabe el término, a una conciencia política del pueblo. Hoy se permiten concesiones y contratos. Bueno, se cambió. Para mí se violó la esencia del artículo. Usted me podrá decir, pero ¿cómo? ¿Por qué? Ya es constitucional lo contrario, puesto que ya se ha puesto en la letra de la Carta Magna. Yo invitaría al auditorio a que pensara en esto. Hay un artículo que dice, que es el 14 de la Constitución: nadie puede ser privado de la libertad, de sus posesiones, derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales. ¿De acuerdo? ¿Qué tal que yo tuviera el poder, como lo tienen los gobernantes, o nos han demostrado que lo tienen, de modificar la letra de la Constitución? Y se aprobara. Cualquier persona puede ser privada de la libertad, de sus derechos, posesiones, sin que haya juicio de por medio. Pero es una locura. Bueno, pero ya está en la Constitución. ¿Qué se afectó allí? El espíritu, la norma esencial. Volviendo al 27, ¿qué se afectó en el 27? La norma esencial. No, pero es que el petróleo no tiene por qué ser ¿qué le diré? No tiene por qué en materia petrolera impedirse los contratos, las concesiones que implican progreso económico. Bueno, pero ese es un tema muy serio y habría que consultárselo al pueblo, y el posible cambio, debería de ser producto resultado de un largo proceso de meditación, de discusión, etcétera, de análisis, lo cual no pasó. Por supuesto. Lo cual no pasó, porque si usted lo recuerda, como seguramente gran parte del auditorio, primero se hace la reforma y posteriormente se dice, ahora te consultamos. Así es. En las próximas elecciones puedes tú. Y además ya no se va a permitir porque ya el Supremo Corte dijo que no. Doctor Raúl, nos cortan en automático, no quiero ser grosero con usted. Un gusto saludarle. Gracias por sus amplias y reconocidas expresiones, sus comentarios, sus puntos de vista. Creo que nos ilustra mucho. Un saludo afectuoso. Muy buenas tardes. Para usted y gracias. Feliz tarde. Gracias.